Santa Cruz de la calle Cabo, don Jacobo Carmelo Martín Rojas. Querida Junta de Gobierno de la Hermandad, estimado ponente, reverendo padre don Juan García Cobo, hermanos y hermanas. Queridos hermanos y hermanas, querido ponente, hoy nos encontramos una noche más a los pies de nuestra amada titular, la Santa Cruz de la calle Cabo, para seguir con nuestro ciclo de conferencias que titulamos Charlas de la calle Cabo. Esta en concreto es la segunda del ciclo y la primera del año 2023. La formación, tal y como indican nuestras reglas de hermandad, son uno de los principales objetivos de esta hermandad, junto con el culto al Sagrado Madero, la caridad y el resto del Santo Rosario. La formación es cada vez una necesidad más acuciante para los cristianos hoy día. Son muchos los retos y desafíos que nos plantea el mundo actual, y para poder encararlos de manera apropiada, los cristianos debemos conocer muy bien las realidades en las que estamos inmersos y nuestra propia fe, para poder ofrecer una forma de vida, un ejemplo apropiado para un seguidor de Cristo. No debemos sentir vergüenza o miedo por nuestras creencias. No debemos dejarnos amilanar por las corrientes ideológicas actuales, ni dejarnos intimidar por la dictadura de lo políticamente correcto. La verdadera iglesia es la iglesia perseguida, y cuando el mensaje del cristianismo despierta escándalo y hace que los creyentes sean señalados, entonces es cuando la iglesia cumple verdaderamente con una de sus funciones, que es revelar los errores y los pecados del mundo. Sobre este tema versará nuestra conferencia de hoy, que nos ofrece nuestro querido vicario parroquial, el reverendo padre don Juan García Cobo, y que lleva por título Atreverse a pensar en la actualidad, una propuesta necesaria como persona, familia y pueblo. Pero antes que nada conozcamos un poco mejor a nuestro ponente. Nuestro ponente de hoy ha demostrado un enorme interés por la formación académica, tanto en el ámbito eclesiástico como en el laico, como bien podemos deducir por su currículum formativo. En 1998 recibe el título de experto universitario en criminología por la Universidad de Málaga. En el año 2014 es licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad de Teología de Granada. Ese mismo año, 2014, recibe su declaración eclesiástica de competencia académica por la Conferencia Episcopal Española de Madrid. En el año 2020 se licencia en Teología por la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla. Y en el año 2021 consigue el máster de Mercado Financiero por la Universidad Isabel I de Castilla en Burgos. Actualmente ejerce como profesor de Teología en el seminario de nuestra diócesis desde septiembre de 2020. El reverendo padre don Juan García Cobo es nombrado sacerdote el 24 de junio de 2017 en el seminario diocesano de Huelva por el obispo don José Aguilar Blasco, celebrando su primera Eucaristía el día siguiente en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia en Huelva, donde había ejercido como diácono. Es nombrado párroco solidario de Arroyomolinos de León, Cala, Santa Olalla de Cala y Cruces en el año 2017. Posteriormente ejercerá como capellán en el Hospital Juan Ramón Jiménez en el año 2020. Y en el 2020 es nombrado vicario parroquial en la parroquia, en el 2020 vicario parroquial de San Pedro en Huelva. En el año 2021 recibe el nombramiento como vicario parroquial en la parroquia de San Juan Bautista de la Palma del Condado y es a su vez capellán de las Hermanas de la Cruz en nuestra ciudad, desde junio del año 2021. Pero para nosotros el reverendo padre don Juan no es un desconocido. Todos lo conocemos por su función sacerdotal, su cercanía, su cariño y la forma siempre cercana con la que nos trata, ejerciendo su labor parroquial. Así pues, es para nosotros una verdadera alegría tener a nuestro coadjutor hoy con nosotros. Como viene siendo habitual, cuando termine la conferencia, abriremos un pequeño turno de palabras para iniciar el debate. Sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado de hoy. Pues, muchísimas gracias. La verdad que ese sentimiento de regalo, de privilegio es mutuo, es recíproco en ese afecto que nos une a todos, no solo como personas, sino como pastor o coadjutor de la parroquia de la cual el obispo Santiago me nombró vicario parroquial. Un poco más y me saca la nota de la
Con un poco de tiempo. Con un poquito de tiempo no se le ha olvidado prácticamente nada. Bueno, es importante la formación, ¿verdad? Es muy importante para cualquier ser humano, para cualquier persona, y es también importante, como no podía ser, para cualquier cristiano, para cualquier seguidor de Jesús de Nazaret, de Jesucristo el Señor, a quien intentamos siempre, o con quien intentamos siempre dar la vida, dar la talla en la vida y procurar ser testigos, ¿no? Pues, sin más, lo he hecho con un formato, espero que sea un poquito didáctico, formativo, y también un poquito sencillo, aunque me es un poquito más difícil hacerlo así, precisamente por mi tendencia académica, ¿no? Pues apreciado Jacobo e Ignacio, presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo y moderador de estas charlas respectivamente. Queridos hermanos en el Señor y amigos todos que físicamente y a través de medios de comunicación social y redes sociales os hacéis presente aquí con nosotros. Hace unos días, cuando Jacobo, vuestro presidente, me propuso participar en esta actividad que con carácter recurrente, es decir, repetidamente desde hace ya bastantes años, con pretensión formativa y acento fuertemente participativo, pretende, con la denominación de charlas en la calle Cabo, exponer y compartir, a ser posible, sencillamente, reflexiones y diálogo para estimular el pensamiento crítico sobre algún tema general o concreto de la actualidad cultural, social, económica y política de interés, suscita para la vida eclesial y social en la cual nos encontramos inmersos un profundo interés. Agradezco esta propuesta como un privilegio y un regalo que se me brinda de corazón con profunda y recíproca confianza y afecto. Me dirijo a todos y a cada uno de ustedes con la intención de invitarles a la aventura de mirar la actualidad eclesial y social de manera crítica y siempre constructiva. No se trata de la simple denuncia o aplauso de las cosas, de aburrir, cansar o entretener, sino de abordar y compartir asuntos concretos y de manera concisa y conjunta que nos incumben a todos, creyentes y no creyentes, para un ejercicio de común unión más pleno y particularmente como cristianos en la consecución de lo que yo llamo el Evangelio realizado o el proyecto humanidad de Jesús de Nazaret, que tiene alcance universal. El talante de quien les habla busca de ustedes estimular el deseo general de atreverse a pensar la realidad que vivimos desde la perspectiva de persona, familia y pueblo, teniendo como base el documento El Dios fiel mantiene su alianza, que se aprobó en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española en noviembre del año 2022. Cito: se trata de un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad que se ofrece a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la perspectiva del bien común. El título Atreverse a pensar la actualidad, una propuesta necesaria como persona, familia y pueblo, es consecuencia de haber leído el documento El Dios fiel mantiene su alianza y de la inquietud que genera en las personas, las familias y los pueblos este cambio de época que precisa ser reconocido, entendido en un mundo que experimenta un giro histórico con carácter profundo y no siempre en equilibrio con lo más profundo del corazón humano para las aspiraciones universales de la humanidad. Cada vez resulta un atrevimiento el hecho de pensar. Parece curioso tener que decir que resulta un atrevimiento pensar. Es decir, tener una opinión formada a examen de la realidad que implica ir más allá de la mera opinión y del sentido común. Pensar por uno mismo sin dejarse llevar por el pensamiento de otro, por los estados de opinión que se generan a través de los medios de comunicación o por pretendidas fuentes de verdad, la televisión, la radio, el periódico, el cine, etc.,
Es difícil dado el exceso de información, el poco tiempo para verificarla y las más aún escasas fuentes fiables de verdad para finalmente realizar ese juicio atento de la realidad en la cual desarrollamos nuestra existencia. Si además tenemos en cuenta que observo con preocupación cómo con frecuencia hay que pedir permiso para pensar diferente, algo que de suyo sobreviene del respeto a las personas y sus ideas por el hecho de ser humano, comprendemos que no solo es un atrevimiento pensar, sino que resulta en ocasiones una tarea de alto riesgo y hasta peligrosa pensar por uno mismo de forma diferente a la imperante en una sociedad que ha sucumbido al pensamiento débil, a la televisión como fuente de verdad y a los programas basura, entre otros instrumentos con frecuencia propagandísticos que inundan el universo mediático. Y no suele plantearse las cuestiones fundamentales. ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento, del mal, de la muerte? En la nota de presentación del documento mencionado con anterioridad que el episcopado realizó, cito textualmente: la respuesta a cada iniciativa o hecho social de manera aislada, sin tener en cuenta su relación interna con otros hechos, es una situación conocida como cambio de época, cambios económicos, sociales, políticos y culturales que afecta de forma interconectada al ser, antropología, al amar, familia, al hacer, trabajo, y a nuestra forma de situarnos en el tiempo, la historia. Conviene pues abordar los asuntos de manera conjunta desde la reflexión para poder responder adecuadamente. En la actualidad sociopolítica, las leyes denominadas vulgarmente como de familias, violencia de género, LOMLOE o ley de educación, solo sí es sí, trans, bienestar animal y otras pueden ser ejemplos que se reflexionan aisladamente y se separan del contexto. Por tanto, pasando rápidamente a un segundo plano de la actualidad por otro asunto, perdiendo su visión holística y de conjunto. Por eso la reflexión del documento propuesto por la Conferencia Episcopal Española quiere ser integral e integradora de tantos asuntos que, al haberse tratado de manera aislada y a veces hasta enfrentada, han contribuido a fomentar más, si cabe, una comprensión de la persona y de la sociedad sin vínculos fundantes. La desvinculación respecto del propio cuerpo, de la realidad, de los otros y de Dios es el resultado del elogio desmedido de la autosuficiencia e independencia de los individuos como propuesta de vida plena que se observa excéntrica e insuficiente como ejemplo de soberbia de un modelo humano insustancial, aislado de los demás, cada vez más anónimo e impersonal. Cito: ante esta desvinculación, el texto pone el acento en el vínculo o alianza que Dios sella con la humanidad, en la alianza matrimonial y en las alianzas entre las personas y los pueblos. Todo ello iluminado en la alianza nueva y eterna de Jesucristo que ofrece a la historia esperanza. Escucha mutua y de diálogo más allá de las propias convicciones religiosas es una propuesta que interesa por necesaria retomar con urgencia desde el respeto y la tolerancia. Un ejemplo lo tenemos reciente. La pandemia de la COVID-19, aún entre nosotros, ha evidenciado por una parte el deslumbramiento de la ciencia, la tecnología y el progreso al descubrir en tiempo récord vacunas contra el coronavirus responsable de la enfermedad, y ha puesto al descubierto la fragilidad, la muerte, la soledad, la brutalidad del poder, el enfrentamiento sin diálogo, las desigualdades, la precariedad de los ancianos, y junto a esto, a la desmesurada confianza en la tecnología, el hombre se ha vuelto más sospechoso para el otro hombre. Se observa, como ejemplo válido, que cada vez hablamos menos en términos de personas y más en términos de gente, más en términos de parejas que en términos de familia, más en términos de colectivos o sociedades y menos en términos de pueblos o
comunidades. Es decir, con carácter general, cada vez más hablamos con léxicos sociológicos y menos con léxico encarnado. Una reducción constante y, a mi entender, planificada, que nos aleja de la libertad de personas y va constituyéndose en vehículo idóneo para instalar un malware o software malicioso en las personas, en las familias y en los pueblos por diversos medios, generando un estado de opinión pública dirigido, decalado y hasta envenenado, consistente en un pensamiento de base totalitario único, con el cual asumir una libertad individual prestada y determinada por los Estados, y excluyente al uso de un proceso de ideologización concreto que impone qué pensar, qué decir, qué comer, de quiénes son los hijos, quién educa, a quién amar y cómo hacerlo correctamente, señalando automáticamente al que piense o actúe diferente como enemigo, por lo tanto, sustrayéndole incluso el respeto debido como persona humana, un fin en sí mismo, como diría Kant. En resumen, estamos, como comenta acertadamente el Papa Francisco, retomando palabras del Concilio Vaticano II, en un cambio de época que reconocemos por signos que desvinculan a las personas de su pasado y las trasladan a un futuro sin horizonte de eternidad, ajenos a Dios y a cualquier forma de espiritualidad cuya dimensión se niega una y otra vez, las aíslan de la realidad que las relacionan como seres humanos y las descartan o dejan fuera para una economía que no sea productivista y consumista, bajo la atenta mirada, dominio y sumisión de la técnica y la ciencia, auténticos dioses de una religión nueva, poshumanista o transhumanista, con nuevos dogmas que hay que aceptar si no quieres acabar criminalizado o en la cárcel. Ya lo comentaba al principio, pensar por uno mismo es una actividad de alto riesgo. Las preguntas que podríamos hacernos son: ¿cuáles son las causas de esta desvinculación de persona, familia y pueblo? ¿Cómo hemos llegado a ello? ¿Podemos ofrecer la propuesta de persona, familia y pueblo desde la fe en Dios como respuesta al desafío ideologizador? ¿Qué hacer personalmente? ¿Qué pueden hacer las familias? Con estas reflexiones, la Iglesia busca iniciar una conversación abierta con personas y grupos de la sociedad en un ejercicio de escucha mutua y de diálogo más allá de las propias convicciones religiosas. A ustedes os toca ahora hablar, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, muy bien. Bueno, y como es costumbre, charla breve en el tiempo y sin embargo muy intensa. He dicho cosas con mucha enjundia. Nos podríamos quedar con el título de que hay un latinajo que bautiza el lema de la Universidad Española, que es Sapere Aude, ¿no? Atrévete a saber, decíamos antiguamente. Hoy puede ser cogitar aude, ¿no? Atrévete a pensar, ¿no? Puede quedar, tú te notas que hay una falta de pensamiento en ese sentido en la sociedad actual y en la sociedad cristiana, sobre todo. Sí, ciertamente. El sentido de sapere es saborear, atreverse a saborear el conocer, el saber, ¿no? A degustarlo, no simplemente adquirir información, sino a saber qué hay en el fondo de esa información y a dónde nos lleva, cómo puede servir al propósito del ser humano en este mundo, ¿no? Y cómo puede dar respuesta a todas estas preguntas fundamentales, sobre todo a lo fundamental, ¿quién es el hombre, no? Sobre todo cuando cada vez el hombre se reduce más a algo y no a alguien. El hombre parece ser un algo y no un alguien, ¿no? Por lo cual es más fácil cosificar al ser humano y convertirlo en una mercancía. Ejemplo, podemos tener un montón de ellos, pero sí, es correcto, ¿no? Que ese intento de saborear el conocimiento y el saber es lo que realmente lleva al fondo a la sabiduría de las cosas y no al mero conocimiento informativo de las cosas que aparecen a nuestros ojos. Por debajo siempre hay más, ¿no? O sea, quiere decir que todas las ideologías modernas, ¿no? Que atizan la mente, lo que intentan es anular el pensamiento del ser humano en la actualidad, ¿no?
porque si hacemos un recorrido rápido y express por la historia de la filosofía, todos los filósofos, existencialistas, materialistas, estructuralistas, perspectivistas, platónicos, se han planteado la existencia de Dios y han llegado cada uno a conclusiones, pero sobre todo el instrumento básico que tenían siempre ha sido el pensamiento. ¿Tú crees que las ideologías de hoy en la actualidad, las que se denotan y sobresalen de ese documento, anulan el pensamiento? Es decir, no pensemos, seamos totalmente autómatas, como la tecnología nos dicta en ese sentido, y no pensemos, porque si no pensamos no tenemos capacidad para llegar al más grande, en este caso a Dios, y si no podemos conocer a Dios tampoco podemos conocer el amor que Él nos da ni el amor que podemos dar nosotros. Vale, las ideologías por sí mismas nunca son malas, ninguna, ¿no? Las ideologías se vuelven nocivas, se vuelven tóxicas cuando son excluyentes, es decir, vamos a entenderlo bien. Cuando una ideología propugna que la verdad que la sostiene es la única verdad y la exclusiva verdad, se convierte en algo tóxico, se convierte en un proceso ideologizador, ideologizante, ¿no? Que lo que hace es excluir cualquier otra posibilidad de verdad. Entonces una ideología se vuelve una carga pesada, por no decir un elemento realmente tóxico para una sociedad y para cualquier persona. Tenemos que tener siempre un abanico amplio donde poder mirar las cosas y saber que nuestra posición en este mundo no está sujeta a solo la verdad de mí, sino la verdad de otros. Otros también tienen parte de verdad, ¿no? Entonces, cuando una ideología se sustrae de ese ámbito, pues se vuelve absoluta. Y al volverse absoluta, pues condiciona a aquellos que no piensan igual de manera prácticamente fatal. De hecho, los que no piensan igual de aquellos que piensan que su ideología es la única válida y la única verdadera, al final se extreman y se radicalizan y provocan pues no pocos elementos de distorsión en la sociedad, ¿no? De hecho podemos ver muchos, ¿no?, a lo largo de la historia. Y es verdad también que cualquier sistema de pensamiento humano siempre se pregunta por las cuestiones fundamentales de la vida, ¿no? Las preguntas de siempre: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Qué sentido tiene el dolor, el sufrimiento, el mal, la muerte? ¿Existe un anhelo de eternidad? ¿Existe un ser absoluto, un ser trascendente? Todas estas preguntas forman parte de esa dimensión del ser humano que muchas veces se niega, ¿no? De hecho, yo me he encontrado con muchos profesores que niegan la dimensión espiritual del ser humano. Es una posición que se puede sostener, como cualquier otra que se puede sostener. Un creyente en concreto no puede omitir esa dimensión espiritual porque tiene ese anhelo interno que le llama a esa trascendencia, ¿no? Y ese para nosotros tiene nombre propio. Que no todas las ideologías son nocivas, son aquellas que excluyen a las demás, y en el pensamiento del ser humano siempre ha habido un horizonte de eternidad que es muy difícil ahogar, aunque se lo proponga el que sea. La realidad suele ser tozuda, como decía Xavier Zubiri, ¿no? Y nos topa directamente con ese anhelo de no querer morir, de vivir para siempre, ¿no? No conozco a nadie que en el mejor momento de su vida desee acabarla, sino todo lo contrario, perpetuarla. Quizá sea una de esas las razones por las cuales tenemos hijos, aparte del hecho biológico, ¿no?, sino de que algo nuestro siempre permanezca después de nosotros, ¿no?, que ese anhelo de eternidad está inscrito en el corazón de los niños. Bien, el debate sigue abierto y es una ocasión magnífica pues para seguir preguntando y seguir aclarando aquellas dudas que nos aturden. En primer lugar, Juan, quisiera felicitarte y además porque creo que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho prácticamente. Vivimos en una sociedad donde de alguna forma nos adoctrinan los medios de comunicación, nos adoctrinan las masas, y es cierto que a lo último que has dicho, a ver, me explico, pero ¿qué respuesta o qué puede dar el hombre frente a toda esa información que le llega? ¿Qué estrategias, qué recursos tiene? Esa es una preocupación que en no pocas ocasiones nos ha
han mostrado las familias. Cuando llegan sus hijos del instituto, de la escuela, y se encuentran con que al hablar con ellos se encuentran desconcertados, desorientados, porque se les ofrece unas directrices y se les ofrece unos pensamientos que muchas veces chocan con la realidad de la familia tal como la planteamos en el ámbito cristiano, ¿no? Y los padres se preocupan porque todo este conjunto ideológico que se infunde en las escuelas, que se inoculan en ellas, ¿no? Pues muchas veces deja a los padres profundamente preocupados. ¿Qué hacer? Sencillamente hay que responder desde la fe en Dios a los hijos, con diálogo, con respeto sobre todo, y con testimonio de vida. Es decir, frente a una sociedad que piensa que a Dios hay que marginarlo o que sencillamente no existe y así se les hace ver a los muchachos y a los niños, a los jóvenes, pues sencillamente coger en casa y hablar con ellos, dialogar con ellos y ofrecerles un estilo de vida que ellos vivan, los padres, por ejemplo, en hechos sencillos y cotidianos. A veces yo pregunto en algunas eucaristías, en algunas misas, ¿cuáles son las familias que bendicen la mesa cuando empiezan a comer? Cada vez son menos, por no decir casi ya ninguna. ¿Y quién da gracias cuando acaba de comer? ¿Quién se levanta por la mañana y eleva a Dios una oración? ¿O quién se acuesta y le da gracias por el día y por las oportunidades que ha tenido para poder realizar una vida y poder disfrutar de ese maravilloso regalo de Dios? Pues todas estas cosas que antes se hacían con normalidad porque el ambiente así lo propiciaba, hemos de volver a retomarlas. Y hemos de volver a retomar el diálogo profundo de los hijos con formación, porque a todos los productos ideológicos que les llega a los chicos a través de los diferentes medios y plataformas, ¿no? Ya sean escolares o sean comunicativas, en medios de comunicación, hay que responderle siempre con formación, no se puede responder simplemente con pues yo lo digo, pues pienso que es así y tú tienes que seguir de esta manera, ¿no? Sino hay que dar razón de la esperanza que nos sostiene cada uno, ¿no? Y en ese sentido, las familias tienen que ser valientes, ¿no? Y tienen que decir, mira, hijo, esto que te dicen no es correcto, no lo vivimos así, no lo hemos experimentado así, y la persona tiene valor por sí misma, la familia tiene valor por sí misma, y la familia es precisamente lo que une la persona y el pueblo, la persona y la sociedad, como dice el documento de la Conferencia Episcopal. Entonces, ahondar en el conocimiento, en la formación, es procurar que los hijos puedan tener otro punto de vista que no sea el que se les da y el que asumen, porque no hay otro que se les dé, salvo el que pueden encontrar en la familia. Hay que ser valiente, ¿no? En esta sociedad hay que ser muy valiente siempre, hay que ser un poco profeta, como tú decías al principio, ¿no? Es decir, denunciar lo que nos parece que no es correcto. Me acuerdo que un miembro del gobierno llegó a decir que los hijos no eran de los padres, ¿no? O que te decían que tienes que comer, no puedes comer carne, ¿no? Te prohíben comer carne, te prohíben hacer esto, te prohíben... O sea, ahí se invade cualquier ámbito, el familiar, el personal, el social, lo invaden todo, y contra eso, ¿qué hacemos? ¿Asumimos o respondemos? La respuesta siempre tiene que ser la formación, el diálogo, el respeto y poner en valor pues todo lo bueno que el cristianismo tiene. Simplemente con echar una mirada a las actitudes que sostienen las bienaventuranzas, ya tenemos ahí para poder expresar a nuestros hijos el profundo sentido cristiano de lo que significa trabajar por la justicia, no como la entiende la sociedad, sino como la entiende el cristiano, ¿no? La justicia de Dios, ¿no? Cómo luchar por la paz y dejar a un lado la guerra, cómo fomentar la misericordia y dejar a un lado el odio, ¿no? Cómo realmente ser humilde y manso de corazón no implica someterse a nada, sino simplemente considerar al otro un igual, un homólogo con el que podemos compartir el pan, que no es poca cosa, ¿no? Y este mundo. Es una propuesta valiente e interesante. Está visto y comprobado que vivimos en una sociedad totalmente que está el bombardeo diario que tenemos
no nos da tiempo ni a pensar. Una noticia, hoy día sale una noticia a las 6 de la mañana y a las 12 del día esa noticia, como el que dice, ya pasa a un segundo o un tercer plano porque sale una noticia nueva. Este bombardeo constante hace que no pensemos. El no pensar nos hace no tener conocimiento y al final nos lleva a ser esclavos de lo que escuchamos y de lo que nos quieren adoctrinar. El ataque hoy constante que hay a la familia, hablamos de la familia cristiana, es enorme, social, cultural y políticamente. Nos están bombardeando por todos lados. El papel de los padres es importante, pero yo veo de que a lo mejor la Iglesia como institución, no sé de qué forma, pero tendría que darnos más armas para poder llevar esta batalla, ¿no? Porque al final es una batalla, es tu pensamiento, tu ideología de toda la vida, de tu cristianismo puro y duro, a lo que nos quieren vender hoy, ¿no? A los que hoy nos están constantemente diciéndonos a la sociedad que no es lícito. O sea, hoy todo es lícito, todo es válido y impero yo con lo que yo pienso. Y no es verdad, no todo es lícito y no todo es válido, ¿no? Hoy no hay respeto por el otro. En fin, yo entiendo de que el papel individual y de cada uno en su parcela es muy importante, pero la Iglesia como institución creo que tendría que actuar, no sé, o darnos armas para seguir con esta batalla, ¿no? Con esta lucha. Bueno, la mejor arma que tenemos los cristianos es la fe. O sea, ya de por sí es el elemento, el instrumento que puede conducir de una manera razonable todas estas propuestas, ¿no? No se trata de... Y no creo que sea adecuado poner en términos, digamos, beneficistas esta inquietud del cristiano por llevar a terreno razonable todos los elementos de la vida. Es decir, es verdad que en muchas ocasiones la Iglesia tiene que abanderar la denuncia con valentía, pero no solamente la denuncia sin más es estéril, sino proponer abrir caminos de esperanza y llevar a terreno razonable las propuestas sean cuales sean. Es decir, todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera pensar, pero que le dejen pensar, que no tenga que pedir permiso para pensar diferente, ¿no? Que podemos sentir y podemos experimentar el respeto. Es curioso que se habla mucho de tolerancia, ¿no? Mucho, pero cada vez se habla menos de respeto. Y el respeto no se lo tiene que ganar nadie, lo tiene por el hecho de ser persona. Lo que podemos es admitir del otro o tolerar del otro la forma de pensamiento, y las cosas, ¿no? A mí pueden no gustarme las magdalenas y a Jacobo le pueden gustar las peritas en dulce y a mí no, pero sin embargo podemos comer magdalenas y peritas en dulce en la misma mesa porque nos toleramos y respetamos. El respeto es fundamental. El respeto es lo que muchas veces se pierde. Lo vemos continuamente en la vida política y en la vida social. Se pierde el respeto. No ya las formas. Las formas son indicios de esa pérdida de respeto que no considera la persona, que considera al que tiene enfrente como una persona, como un enemigo, al que hay que batir. Eso es signo de una ideología que la sostiene de forma excluyente, ¿no? Y es verdad que tenemos que ser valientes a la hora de decir las cosas como tienen que ser, pero eso hay que hacerlo llevado a un terreno razonable, sin acritud, sin el peso de la cólera, de la ira o de la fuerza, ¿no? No se trata de la razón de la fuerza, sino de la fuerza de la razón, ¿no? Que debe imperar siempre en el diálogo entre personas que se respetan. Entonces hay un ámbito de encuentro y una posibilidad de integrar las cosas. Es verdad, ¿no? La institución eclesiástica, la Iglesia en general, todos formamos la Iglesia, ¿no? Tenemos que intentar verlo de esta manera, ¿no? Coger y llevar hacia un terreno razonable todas estas cuestiones y no dejarnos llevar por las
bíceps, ¿no? Como yo digo, sino sencillamente coger, echar mano de la fe y pensar quiénes somos. Cuando muchas veces yo pregunto a algunas personas quién eres, no suelen responder como debería responder un cristiano. Suelen decir, no, yo soy arquitecto. Digo, no, esa es tu profesión. No, yo me llamo fulano de tal. No, ese es tu nombre. ¿Quién eres tú de verdad? ¿Te conoces? El cristiano sabe que es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Imagen y semejanza de Dios significa que lo que Dios consiste en comunidad de personas, es decir, relación trinitaria de amor, es la semejanza perfecta que el hombre tiene de esa imagen divina, que luego lo lleva a su familia, que lo lleva a la sociedad, que lo lleva a su trabajo, que lo lleva a todos los ámbitos. Pues esa es la mejor arma que tenemos, coger y dotarnos de un conocimiento de la fe, no solo formativo, sino experiencial y vivencial, que nos permita poder responder a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos, pero desde ese ámbito y desde la tranquilidad y la quietud, no desde otra posición diferente. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros? Bueno, nosotros somos defensores a ultranza de una tradición que hemos recibido de nuestros mayores, y aquí presente la Junta de Gobierno, pues tenemos que conservar al máximo esa tradición, ¿no? Como una tradición de amor recibida tanto de Dios como de nuestros padres. Pero denotamos, sin embargo, de lo que muchos llaman la indefensión aprendida. Es decir, ¿qué hacemos? Estamos aprendiendo esto, nos estamos dando cuenta de que nos están analizando y turbando miles de ideologías, que lo que quiere todas en conjunto es derribar a la familia y derribar sobre todo a Dios en este caso. Y si tuviera que dar una serie de pautas rápidas y de manera expresa, que nos diría y que nos aconsejaría para que nosotros pudiéramos llevar a cabo nuestra misión evangelizadora, que es el fin que promueve esta hermandad de la Cruz como heredera también del amor de Dios y del amor de unos padres. ¿Qué nos diría en ese sentido? Además de pensarla, reflexionarla, y más cuando estamos observando que en la actualidad la mayor parte de los cristianos en esa indefensión aprendida se quedan por el ritual, se quedan por la corteza y profundizan poco hasta llegar a la yema, ¿no? Y nosotros, sin embargo, intentamos, como conservadores que somos de la tradición, mantener siempre la yema. Un cristiano es oyente de la palabra. Cuando digo esto es la primera premisa que un cristiano aprende en su vida adulta de fe. Es decir, escucha a Dios. Ser oyente es escuchar. Y se escucha a Dios por su palabra, ¿no? Y esa palabra luego la asume, la asimila, la hace suya y luego la testimonia en su vida. Esos son tres elementos que no podemos olvidar nunca y que debemos llevarlo a la práctica. Es decir, ser oyente de la palabra significa coger y escrutar la Sagrada Escritura, donde Dios nos habla, donde Dios nos dice la manera que tiene para que nosotros podamos ser verdaderamente felices, verdaderamente humanos. Lo que pasa es que muchas veces no sentimos el deseo o por comodidad no lo hacemos y no nos formamos adecuadamente en el conocimiento de esa palabra. Dios nos llama, nosotros escuchamos su voz, pero realmente la experimentamos como nos cala profundamente, como nos llena el corazón. Y luego eso que escuchamos y que hemos entendido, ¿lo llevamos a la vida? ¿O nos quedamos con la apariencia? Que también es otra posición, la más fácil, ¿no? Es quedarse con la apariencia. Tenemos posibilidad, tú me decías, ¿no? ¿Qué instrumentos? Hay muchos instrumentos formativos en el ámbito de la Iglesia para que cualquier cristiano a su ritmo, porque no todos van al mismo ritmo, pueda adquirir un mayor conocimiento de su fe, ¿no? Para que aquello que escuche lo entienda y aquello que lo entienda lo viva, ¿no? Me acuerdo cuando me ordenaron un diácono, el obispo me dijo, convierte en fe viva lo que lees, lo que has hecho fe viva, enséñalo y cumple aquello que has enseñado, que es más o menos decir lo mismo, ¿no? Es decir, ese es el círculo, escucha, enseña, vive. Y así serás testigo del Evangelio. Así, la Hermandad de la Santa Cruz de la Calle Cabo, como cualquier otro movimiento o grupo en la Iglesia, puede hacer realidad la presencia evangelizadora en este mundo. Hace falta. Aunque el mundo crea que
que puede dejar a Dios al margen, Dios nunca deja al margen al mundo ni al hombre, y siempre está a su lado. Entonces nosotros tenemos esa obligación, eso es lo que yo llamo realmente tradición viva, ¿no? Coger el legado que nos transmite a través de la Iglesia, que es el Evangelio, y poder expresarlo así en esos términos y poder vivirlo, y que el que lo vea se dé cuenta, no porque nos lo pregunte, que también, sino porque nos vea vivir como realmente tenemos que vivir, no de cualquier manera, ¿no? No vivir en la apariencia, no vivir en la corteza, sino, como tú dices, centrarnos en lo profundo del Evangelio. Lo que Jesús quiso hacer realidad fue la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es muy sencilla, me la habéis oído más de una vez aquí en esta capilla, ¿no? Muéstrales hasta dónde soy capaz de llegar para enseñarles cómo ser verdaderamente felices. Escucharme más, escuchar más a Dios, ¿no? Ojalá escuchéis mi voz, ¿no? Decía la queja continua de Dios a través de los profetas, ¿no? Porque si me escucharais más, seríais más conscientes del amor que os tengo, y entonces se os acabaría estas historias de hacer de uno la sospecha, hacer de uno adversario, hacer de uno enemigo, ¿no? No podríais vivir sin compartir el pan, sin compartir cada momento de la vida. De hecho, cada vez que decimos Padre Nuestro, simplemente esas dos palabras ya nos definen como tal. Tenemos un Padre común y eso nos hace hermanos. Eso no son palabras huecas, son testimonios vivos que hemos de dejar siempre en la estela de nuestra propia existencia. Juan, ¿por qué los persiguen? ¿Por qué persiguen a Dios y su Iglesia? Si hoy en día hemos alcanzado una serie de recursos tecnológicos que pueden emancipar al hombre y que el hombre puede vivir en plena libertad, tal como deseaba allí en el árbol del paraíso, ¿por qué nos siguen persiguiendo? Porque siempre habrá intereses que se opongan y rechacen lo que otros quieren. Jesús experimentó eso. Jesús al principio le seguía mucha gente, pensaban en ese Mesías, a la manera como ellos pensaban en el siglo I, ¿no? Los judíos, los hebreos en ese momento. Poco a poco les fueron menos los que le iban siguiendo, hasta que al final quedaron unos pocos. Y el mismo Jesús lloraba frente a las murallas de Jerusalén. Lloraba porque sabía el tesoro que traía de parte de su Padre, y resulta que muchos le rechazaban. Y le rechazaron hasta el punto de matarlo. ¿Por qué la Iglesia, por qué el mensaje del Evangelio muchas veces se encuentra en esa situación? Porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie. Muchas veces molesta la verdad. Y cuando la verdad contradice tu posición, tu interés, pues entonces peor. Y cuanto más contradice tu interés, siempre egoísta, siempre muy personalista y nada global ni comunitario, entonces la crítica se vuelve más fuerte y el ambiente se vuelve más hostil. Y entonces se produce eso. Emmanuel Mounier, el pensador, solía decir que la Iglesia había perdido el gusto de vivir en la cárcel. Es curioso esa expresión, ¿verdad? Como diciendo, la Iglesia siempre ha sido perseguida cuando ha sido más auténtica, cuando ha vivido más los valores del Evangelio, que es como dar bofetadas en la cara a aquel que vive de forma egoísta, insolidaria y solo participando de un proyecto que le enriquece personalmente. Entonces ese es el motivo por el que se persigue el Evangelio, se persigue la Iglesia en el fondo, porque nos persiguen a los cristianos, ¿no? De una o de otra forma, en algunos sitios físicamente incluso hasta llegar a la muerte, y en otros pues intentan una muerte social que no debemos nunca consentir. Los cristianos tenemos mucho y bueno que aportar a este mundo y a la sociedad. Tenemos una verdad que es Jesucristo, que es con la que caminamos en este mundo y de cuya verdad queremos hacer partícipe a todos los hombres en ese proceso de evangelización, que no tiene nada que ver con un adoctrinamiento, sino con una propuesta. La fe nunca se impone, siempre se propone como una propuesta de felicidad para el hombre que nosotros asumimos primero y que luego transmitimos a aquellos que lo quieren escuchar. ¿Que nos rechacen? Sí,
debemos estar acostumbrados a ello. La religión de la Iglesia está llena de este tipo de acontecimientos, y el por qué nos rechazan es sencillamente porque molesta. Molesta mucho tener que decir a alguien: tu proyecto solo te enriquece a ti, tu proyecto es egoísta, tu proyecto no es fraternal. Y eso pues duele. Ya. Hay, ahora que está aprovechando también que está aquí el de caridad, hay una pregunta que nos aturde a nosotros mucho, y que decía Chesterton que el mundo de hoy, la caridad se ha vuelto pues, prácticamente loca en ese sentido. Entre otras cosas, la Iglesia siempre nos aplaude cuando hacemos obras de caridad, todo eso está bien. César siempre nos incentiva a que nosotros hagamos obras de caridad corporales, las virtudes corporales, pero sin embargo hemos comprobado también que a través del ejercicio de ese tipo de prácticas dejamos atrás lo que son las obras espirituales. Y precisamente reconocía Chesterton que primero siempre son las obras espirituales y después las obras materiales. En ese sentido nos hemos olvidado un poco del espíritu y nos acogemos y atendemos a una caridad corporativa, materialista, y sin embargo no espiritualista, de enseñar al que no sabe, por ejemplo, de darle sepultura correcta a nuestro muerto, de visitar al enfermo y darle calor y abrigo. Sin embargo, hoy en día nos aplauden cuando hacemos campañas en favor de un banco de alimentos y se nos pide voluntariado para todo ese tipo de medios. ¿Verdaderamente tú crees que se ha vuelto loca, que se ha invertido los términos? ¿No serían primero las obras espirituales que las obras materiales, en el sentido de las virtudes materiales? A ver, yo siempre digo en este punto, Jacobo, lo mismo que leo cuando indago en la vida de Jesús, ¿no? A través de los evangelios. Jesús coge a unos cuantos, a sus discípulos, le siguen muchos, pero de entre ellos coge a unos cuantos, a los que él quiere, y no les enseña doctrina, les enseña a vivir. Esa es la primera condición. Venid y lo veréis. Es decir, aprended a vivir conmigo cómo se puede llegar a profundizar en un corazón que realmente ama. Esa es la propuesta de Jesús. Y sus amigos van escuchándole y van viéndole cómo hacen, y vida y obra, palabra y obra, van conjuntándose de tal manera que las obras son consecuencia de la palabra, ¿no? Como los cristianos, ¿no? Nuestras obras son consecuencia de nuestra fe. Y dentro del ejercicio de esa fe, el ejercicio pues están por lo que llamamos las obras de misericordia, las de carácter material y las de carácter espiritual. Es curioso que cuando incluso analistas políticos se refieren a la Iglesia como ejercicio de la caridad, no lo hacen como Iglesia. Les parece bien la labor de Cáritas, como si Cáritas fuera algo separado, si no fuera Iglesia, ¿no? Cuando Cáritas es el brazo del ejercicio del servicio en la Iglesia, ¿no? Y de la disponibilidad que tiene para todos los hombres. Los últimos registros que yo al menos tengo, que la labor de Cáritas de la Iglesia en España ahorra al país 30.000 millones de euros, que van siempre en el destino a los más necesitados, a los que menos recursos tienen. Pero parece como cuando se habla de Cáritas no es Iglesia, es otra cosa, es como una ONG diferente. Y no es una ONG, somos la Iglesia, todos. La Iglesia cuando sirve al necesitado, la Iglesia cuando expresa la fe en la liturgia, la Iglesia cuando ora, es que en la escucha atenta de la palabra, es la misma. Pero siempre es verdad lo que dice Jacobo, que tenemos tendencia, o se tiene tendencia, y nosotros muchas veces asumimos ese discurso fácil de que lo material es lo que realmente importa, y no es verdad, es una dimensión más de ese servicio de la Iglesia: orar por los difuntos, visitar al enfermo, al encarcelado, sencillamente prestarle el hombro al que quiere llorar o al que quiere reír contigo. Es también una labor que es quizá más necesaria todavía. No solamente se trata de abrir el bolsillo y hacer una compartición cristiana de bienes, que es de lo que se pretende, ¿no? Y Cáritas intenta abordar ese aspecto de una manera eficaz, sino también se trata de coger y darle la oportunidad al otro para que pueda realmente experimentar lo que significa ser hermano tuyo. Y eso solo se hace abriendo el corazón, algo que no es nada material. Y aprovechando, que no sé si tendrá, estoy prácticamente monopolizando el debate en ese
sentido. No sé si querréis ustedes preguntar cualquier cosa, si alguien, pues en vuestro momento, la verdad, pero aprovechando que tenemos aquí a nuestro vicario, nuestro querido Juan, quisiera preguntarle en qué consiste lo que es la Iglesia sinodal que promulga hoy en día Francisco, el Papa Francisco. Bueno, no es una cuestión nueva de... Bueno, no es nueva, pero ¿qué quiere la decir la sinodalidad? La Iglesia es un todo, ¿no? La Iglesia no es el Papa, los obispos, los curas, las monjas, los frailes, no. La Iglesia somos todos los que formamos una asamblea creyente que sigue los pasos de Jesús. Y cada uno lo hace en la función que tiene que hacerlo y con los dones y carismas que Dios le da, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo en la común unión. Sinodalidad significa comunicación, comunicación de todo aquello que nos da el Señor para poner al servicio del hombre en el bien común, al servicio de la Iglesia. Todo es un todo, ¿no? que dirige y que el Papa quiere orientar específicamente a cómo realmente podemos hacer una Iglesia que es, siendo de todos, sea más participativa, más colaborativa y más unitaria. No en el sentido de todos pensar igual, no, porque cada uno tenemos nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Sino teniendo esa multiplicidad de visiones de la vida, poder enriquecernos mutuamente y poder caminar juntos, porque eso es lo que propone el Papa, poder caminar juntos como Iglesia hacia un horizonte que en la misión evangelizadora nos lleve a todos al encuentro del Señor en ese ámbito, ¿no? El Papa realmente eso que lo intenta plasmar en este sínodo que está todavía realizándose, ¿no? En este proyecto sinodal que se está realizando, también lo expresaba con otros términos el Concilio Vaticano II y otros concilios a lo largo de la historia, ¿no? La Iglesia no camina sola, camina impulsada por el Espíritu Santo y tras las huellas de Jesús, y hay que intentar hacerlo siempre unidos y siempre teniendo claro cuál es el lugar que ocupamos cada uno como miembros de un único cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿no? Y no es más importante uno ni menos importante otro. Todos remamos en la misma dirección y todos estamos en el mismo barco, ¿no? ¿Cómo caminar juntos? Y cómo hacer que ese camino sea llevadero sin que se den posiciones que lo distorsionen o que hagan que el barco reme o avance más despacio, es lo que pretende el Papa Francisco. Y yo creo que acertadamente está consiguiendo bastante en este sentido. Un último mensaje a tus parroquianos, Bartolo. ¿Qué nos dirías? Pues el único mensaje es que realmente escuchen. Que cada uno de los que decimos que creemos, escuchemos a Dios en el interior del corazón del hombre. Jesús no se cansaba de decir que el reino de Dios está en el interior del hombre, en el corazón del hombre. Que le escuchemos ahí, que es donde Dios quiere hablarnos, que apartemos los ruidos para que podamos escucharle y que cuando le escuchemos sabremos que lo habremos hecho si Él nos impulsa a trabajar, si Él nos impulsa a colaborar y comprometernos. Entonces sabremos que hemos escuchado a Dios. Si no, a lo mejor habremos escuchado otra cosa diferente, o a nosotros mismos, quién sabe, ¿no? Y en ese compromiso y en esa colaboración sentirse unido a la Iglesia, siempre unido, ¿no? A todos los que seguimos a Jesús, ¿no? Nunca por separado, ¿no? Dios, en concreto su Hijo, el gran deseo que expresa es, Padre, que todos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, ¿no? Porque la desunión o la división no es lo que quiere Dios, sino al revés, la unión. Podemos conseguirlo y realmente yo creo que la Santa Cruz de la